Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al estreno del canal podcast Palabra de Agapornis. Son las 19 horas 18 en las Islas Canarias y hoy, 18 de junio, comenzamos a dar forma a esta nueva herramienta digital con la intención de pasar semanalmente un rato con vosotros aprendiendo sobre diferentes aspectos de estas citas. Nos hace especial ilusión en poder iniciar esta aventura con la misión de difundir la información necesaria sobre cuidados y necesidades que tienen estas pequeñas aves. Palabra de Agapornis se toma muy en serio y tiene como norma base que solo difundiendo lo que sabemos lograremos concienciar y apoyar esta maravillosa afición ornitológica y, en definitiva, ayudarnos entre todos. Por esto y mucho más, os pedimos que os pongáis cómodos, no os vayáis, que enseguida arrancamos con este programa cargado de información y muchas ganas de crecer. Ahora, sin irme por las nubes, y si os parece bien, vamos a comenzar hablando de ¿por qué debemos desexar nuestras aves? ¿Eres de los que ha escuchado alguna vez la existencia de 1000 y un métodos de cómo debemos desexar nuestras aves? ¿Sabías que un macho y una hembra de Agapornis de las diferentes subespecies no presentan dimorfismo sexual? Pues bien, estas y otros temas iremos tratándolos aquí, hoy, con todos vosotros, después de comenzar con nuestra cabecera de programa. Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus Agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos. Pues sí, señoras y señores, ya estamos aquí por fin y confieso que me hace mucha ilusión emprender este trabajo con todos vosotros ahí detrás, como también poder llegar a ver la acogida que tenemos entre todos nuestros usuarios en las diferentes redes sociales de Agapornis de España. Recordaros que podéis seguirnos a través de las diferentes plataformas sociales como Facebook, YouTube e Instagram, y también podéis seguirnos y registraros en nuestra página web oficial www.agapornishispana.com, donde podréis descubrir ventajas para los amantes de las aves como de las mascotas en general. Para comenzar este programa, ¿qué os parece si hacemos una introducción breve sobre los Agapornis? ¡Vamos allá! En el continente africano viven, entre otras tantas especies, unas pequeñas aves con una forma bastante peculiar y característica. Se tratan de unos loros pequeños que pueden distinguir en 9 especies y cuyo tamaño está comprendido entre 13 y 16 centímetros según especie. Entre lo más característico de estas aves, llamadas Agapornis, cabe señalar que presentan unos plumajes y un colorido especial, bañando los tonos rojizos, verdes, amarillos, y presentan una cola cortita a diferencia de otras aves citácidas. Entre las 9 subespecies que podemos diferenciar cabe nombrar Agapornis fisher o fishery, Agapornis personata o personatus, Agapornis dosicolis, Agapornis lilianae, Agapornis nigrigenis, Agapornis canus, Agapornis taranta, Agapornis pullaria y Agapornis swinderniana.
Esta última subespecie, swinderniana, es de la que menos vamos a poder hablar en futuros programas porque es de la que menos se conoce, ya que se cree que es una especie ya extinta. Pero bueno, vamos a continuar con lo que estamos hablando. Los agapornis son aves acostumbradas a vivir en entornos secos y áridos y en donde la comida no es muy abundante durante todo el año. Este tipo de ave granívora pertenece a la familia de los Psittaculidae, aunque podrás escuchar más el término Psittacida. Esta denominación la recibe ya que esta especie está catalogada entre más de 300 aves que presentan una serie de características similares, como es el pico curvo, ya sean así los periquitos, los guacamayos, cacatúas. Los agapornis presentan un peso que oscila entre los 50 y 60 gramos y se alimentan principalmente de granos, algunos pequeños insectos y restos de frutas y verduras, pero en este tema nos pararemos en futuros programas. A los agapornis también se les conoce popularmente en algunos países como aves inseparables, de ahí que en lugar de agapornis escuchéis que los llaman los pájaros del amor, ya que suelen encontrarse siempre en actitud amorosa con su pareja, pero ojo, no os engañéis, que únicamente esto es una reflexión popular que ha alcanzado mucho peso y que hoy aquí en Palabra de Agapornis os vamos a explicar. El nombre de inseparables se les ha puesto porque son aves que en libertad se presentan normalmente como aves monógamas. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más que cuando se emparejan ya siguen juntos para siempre y de ahí que se les haya puesto el nombre de inseparables. De cualquier modo, esto es solo algo muy bonito que desgraciadamente se diferencia de la realidad un poco. Y ahora muchos de vosotros estaréis pensando: ¿por qué nos dices esto, Pedro, por favor? Son infieles, no mueren al estar solos. Pues a ver, efectivamente son aves que viven preferiblemente en pareja, pero que al mismo tiempo pueden llegar a tener o ser un poquito infieles, ya que tienen una vida estable con su pareja, pero si desgraciadamente un ejemplar fallece, su pareja rápidamente retomará su vida buscando un nuevo amor. Por lo tanto, sí, señoras y señores, siento haberos destrozado el corazoncito a todas y a todos aquellos que pensabais que su amor era infinito e idílico, pero la vida es así. Una vez hemos hablado de esto, vamos a cambiar de tema a uno que puede parecer innecesario, pero debemos hablar con propiedad y debemos saber mencionar a los agapornis. O siempre suele haber dudas entre si hay que referirse en singular o en plural. Siempre debemos hablar como agapornis, con ese final. Dicho de otra forma, cuando hablemos de un ejemplar o varios, siempre se designará de la misma manera, en plural, como agapornis. Pero bueno, después de haber hablado un mínimo de estas pequeñas citácidas, debemos también hablar de cómo se emparejan estas aves en el estado natural o salvaje, o qué problema encontramos al encontrarnos en cautividad estas pequeñas citácidas. Los agapornis, en su hábitat salvaje, se suelen observar en comunidades de misma especie, salvaguardando entre ellos su pequeño territorio, donde realizan sus nidos y se cortejan y aparean para dar, pasados 23 días, unos pollitos minúsculos muy graciosos que presentan normalmente plumón naranjita o blanco. Pero claro, en la naturaleza todo esto es muy sencillo, porque ellos mismos se juntan entre sí. Cada vez hay más personas que deciden tener agapornis en cautividad, y esto al final resulta más complejo, ya que la selección natural en este momento no se va a dar. Y ahí es donde llegan los quebraderos de cabeza de las personas. Tenemos que tener en cuenta que los agapornis, como norma general, no presentan dimorfismo sexual. Os preguntaréis, ¿qué palabrota acabas de decir? Pues no es palabrota, señores, y no he dicho ninguna palabra extraña. Lo que trato de deciros es que no muestran diferencias a simple vista los machos respecto a las hembras, por lo que es indispensable realizar un proceso de análisis de ADN, también conocido comúnmente como sexado. Este sexado se suele realizar mediante la extracción de unas plumas o bien con unas gotitas de sangre. Este proceso lo podemos realizar
todos desde nuestras casas o bien acudiendo a una clínica veterinaria de exóticos. Ahora bien, ¿todas las aves deben sexarse? Hablamos de agapornis, claro. Todos los agapornis no es indispensable sexarlos, ya que existen mutaciones que son ya automáticamente autosexadas. Pero eso lo hablaremos en futuros programas. Al mismo tiempo, de las subespecies que hemos hablado anteriormente, hay algunas subespecies que automáticamente son sexadas desde pequeñas, como por ejemplo son los taranta. Presentan diferencias entre machos y hembras, siendo así las hembras de un color y los machos con una pequeña diferencia que los va a distinguir unos de otros. Pero bueno, qué mejor manera de hablar de todas estas cosas relacionadas a este proceso que hablando con Raúl López Palacios, gerente del laboratorio Lorislab. Buenas tardes y bienvenido a este primer programa de Palabra de Agapornis. Muy buenas, Pedro. Antes de empezar a preguntarte mil cosas que quiero saber de este trabajo que realizas, cuéntame, ¿cómo te dio por meterte a sexar aves? ¿Es algo que venía por tradición familiar? O cuéntame tus orígenes en este mundillo, ¿cuándo empezaste? Pues mira, todo empezó hace 5 años. Empecé con la afición de, tener unas parejitas de agapornis y tal, y llegó un día en el que necesitaba sexar. Entonces nada, mandé las pruebas al laboratorio y nada, los resultados fueron súper rápidos. Y desde ahí pues empecé a hablar con ese laboratorio y llegó el momento en que me ofreció pues un puesto de trabajo y acepté con mucho gusto y empecé pues poco a poco conociendo gente, haciendo publicidad de laboratorio y poco a poco pues fue creciendo los clientes, pero brutal. Hasta que un día, por suerte y desgracia, pues decidí montarme por mi cuenta. Pues qué bien y qué interesante, la verdad, Raúl. Cuéntanos a todos los oyentes de Palabra de Agapornis, ¿sexar agapornis es algo hoy día bastante habitual o aún ves mucha gente reticente a sexar sus aves? Pues mira, Pedro, la verdad que el servicio de sexar aves se viene ofreciendo hace muchos años, ya que como sabes no todas las especies presentan un dimorfismo sexual, por lo que se ve imprescindible realizar un sexaje, un análisis a través de ADN que certifique si un ejemplar es macho o hembra. La verdad que este análisis se puede realizar de muchas maneras, tanto desde la cáscara de huevo, pluma o sangre. Yo el tema de cáscara de huevo no lo recomiendo para nada, ya que el ave cuando nace suele defecar y entonces la muestra se suele contaminar, entonces no lo recomiendo para nada. Volviendo a tu pregunta, la verdad que es algo muy normal que a día de hoy se realiza con bastante frecuencia. Aunque sí que es cierto que en redes sociales se habla muchos métodos que no están testados científicamente para determinar el sexo de un ave. Pero bueno, tú sabes, siempre hay tiempo para que nos manden sus muestras a nuestro laboratorio. Y después, por ejemplo, si tuvieras que explicar a desconocidos de esto cómo funciona o por qué etapas atraviesa las muestras que los usuarios envían a vuestro laboratorio. Pues mira, Pedro, esta pregunta voy a intentar respondértela por diferentes puntos. En primer lugar, tendríamos la recepción de la carta, que en este apartado el usuario, cliente, como norma general, nos envía un documento Excel a nuestro correo electrónico con un preregistro de las muestras que va a enviar. Entonces nosotros cuando recibimos la carta verificamos que coinciden los datos que ha puesto el cliente en el documento Excel a lo que nos viene escrito en la solicitud de sexaje. Estas muestras siempre recomendamos por plazo de entrega que sean enviadas por correos, por carta urgente, desde correos, para garantizar la frescura de las muestras y así comenzar lo antes posible con el análisis y evitar posibles contaminaciones externas. Al mismo tiempo, en Lorislab disponemos de un servicio de MRV que por solo 7 euros recogen las muestras en casa y las traen directamente al laboratorio, ofreciendo que el cliente no tenga que desplazarse ni a la oficina de correos. En segundo lugar, tenemos la preparación de las muestras. En este momento, lo que hacemos es carta por carta preparar una a una las muestras que recibimos. Es decir, muestra a muestra, cogemos los canutos de las plumas y las metemos en una solución donde está unas horas para así poder extraer todo el material genético de la muestra.
y poder así a través de nuestras máquinas verificar si son macho o hembras. En tercer y último lugar llega el testeo de las muestras y la obtención de los resultados finales. En esta fase el material genético desprendido en ese líquido de que antes hablábamos se introduce en una PCR, que ésta se analice a base de unos parámetros los cromosomas del ADN. Después de amplificar todas las muestras, lo que hacemos es echamos otro producto y hacemos una electroforesis, que ahí es donde nos indica si la muestra es macho o hembra. A todo esto, Pedro, ponte a pensar que cada vez que realizamos análisis de sexado no lo hacemos de uno en uno, hacemos 96 cada vez. De forma que esta labor requiere sumamente concentración y orden. Por eso a veces no se responde el teléfono, no se responden mensajes, porque si no es un descontrol. Una vez tenemos los datos del análisis, esos resultados que obtenemos son introducidos en un documento Excel que tenemos, que automáticamente nos genera un PDF con los resultados para el cliente, que luego se envían a través de mail o WhatsApp o a través de la página web de agapornisespaña.com, donde tenéis apartado de desbandes sexajes. Raúl, quisiera aprovechar para que por favor expliques brevemente qué necesita un usuario si quiere hacer el sexaje a su agapornis a través de pluma y o sangre. Pues bien, es importante tener en cuenta que debemos extremar las condiciones de higiene al máximo para que no haya contaminación cruzada en nuestras muestras de sexar. Por ello, lo primero que necesitamos es, si vamos a sexar por pluma, se requiere unas pinzas de depilar, gasas esterilizadas, alcohol, guantes de látex y una solicitud, que es ahí donde pegaremos las plumas e indicaremos los datos del ave. Una vez tengamos todo eso, lo que debemos hacer es limpiar previamente con alcohol las pinzas y extraer entre 4 y 6 plumas de la parte de abajo de la cola. Sobre todo importante, no enviar plumas alrededor de la cloaca, puesto que pueden ir con restos de heces y dar resultados inconclusos o erróneos, ya que los machos luego empiezan a poner huevos y las hembras empiezan a montar. El proceso de desinfección de todo el material deberemos hacerlo entre ave y ave. Las plumas extraídas nos las podéis mandar bien pegadas en la solicitud o introducidas en sobres de papel tamaño tarjeta de visita, identificado cada sobre con el ave que es. En cuanto al análisis de sangre, tendríamos dos maneras. Una sería con agujas de insulina que te venden en la farmacia, que se puede hacer primero desinfectar bien la pata del ave y luego con un pequeño pinchazo en la almohadilla de los dedos. Una vez realizado el pinchacito, lo que haremos es apretar un poquito para que salga una gota de sangre, que dejaremos caer en el círculo de la solicitud. Sobre todo importante, en un lugar en blanco, que no tenga tinta, para que no se pueda contaminar la muestra. Y la segunda es con unas tijeras bien desinfectadas con alcohol y secas con papel de cocina, cortándole un poquito la uña al ave. Y seguiremos el mismo proceso. Cortar, dejamos que el ave mueva un poco la pata para que circule la sangre y dejaremos caer una gota de tamaño lenteja en el folio en blanco. Por lo que, como puedes ver, Pedro, es algo que podemos realizar cualquiera en nuestras casas, pudiendo, evidentemente, en caso de que nos dé miedo, llevarlo a tu veterinario de confianza. Desde que os envía el usuario los sexajes, ¿sobre qué tiempo debemos esperar para conocer los resultados de las analíticas? ¿Suele ser la gente impaciente o son bastante solidaria y guardan la espera? Normalmente todo esto nos lleva sobre unas 48-72 horas según la demanda que tengamos en cada momento en el laboratorio y del plazo de entrega de correos de vuestras muestras a analizar. La verdad que, Pedro, tenemos todo tipo de clientes. Los hay que son muy impacientes por conocer el sexo de sus aves, pero bueno, la mayoría son gente que conoce cómo va el proceso y suelen esperar sin problema alguno. Una curiosidad que tengo, y me imagino que si puedes contestarme, genial, si no, no pasa nada. ¿Sobre cuántos sexajes podrías estar haciendo en un día o en una semana? ¿Y esos sexajes son solo realizados por particulares o criadores en España? ¿O tienes clientes por todo el mundo? Pues la verdad, Pedro, que actualmente debemos estar haciendo sobre unos 300, 400 sexajes al día. Y tenemos un promedio semanal de 1500, 2000 sexajes, más o menos a la semana, por lo que va por temporadas.
En cuanto al perfil de nuestros clientes, hay de todo, la verdad. Desde particulares, empresas, veterinarios, criadores. Date cuenta que este proceso antes venía realizándose a través de clínicas veterinarias, pero que en la actualidad mucha gente se anima a hacerlo ellos mismos. Pues la verdad que, Raúl, me parece maravilloso el escuchar que os está yendo bastante bien. Eso quiere decir que estáis haciendo las cosas bien, ya que gozáis de la confianza de muchos usuarios. Y por el tiempo que yo os conozco, la verdad que siempre todas las palabras que he escuchado de vosotros han sido maravillosas. Por lo tanto, nada, a seguir luchando por eso. Pero bueno, sin enrollarme más, ¿qué te parece, Raúl, si ahora vamos a pasar a contestar una serie de preguntas que nos han llegado a través de nuestro número de WhatsApp, ¿vale? En la que los usuarios nos pueden dejar sus mensajes para que nosotros os las traslademos en la entrevista que os estamos haciendo en el día de hoy. Entonces, si te parece, vamos a ello. Pues muy bien, Pedro. Vamos a ver qué dudas tienen. Hola, muy buenas, Pedro. Mi nombre es Jordi. Os hablo desde Sevilla. Y a mí me gustaría preguntaros, para saber, si a la hora cuando queremos hacer el sexaje a nuestras aves, pues la muestra de pluma podemos utilizar aquella que se cae en el fondo de la jaula. Hola Jordi, muchas gracias por tu pregunta y comentarte que negativo, nunca podremos usar plumas que se le hayan caído a nuestros agapornis, ya que es pluma muerta y no contiene ADN. Además, esas plumas han estado en contacto con la bandeja, heces u otros organismos que pueden hacer que la muestra no salga correctamente. Debemos siempre extremar la higiene en el proceso de extracción, como ya comentábamos antes, y así evitaremos que tengáis que realizar nuevamente la analítica. Sí, porque aparte, Raúl, fíjate, esta pregunta que Jordi nos hace, la verdad que está muy bien formulada, ya que nosotros recibimos muchas veces esta pregunta de si pueden usar o no las plumas que le caen al ave de forma natural, etcétera. Pues nada, gracias a la respuesta tuya ya saben que no se puede usar. Pero bueno, vamos a pasar, si te parece, a la siguiente pregunta, que creo que la hace Carmen. Hola, soy Carmen de Valencia. Quiero hacer una pregunta. Para sexar los pollitos de agapornis, ¿hay una edad concreta o se pueden sexar cuando se quiera? Muchas gracias. Buenas, Carmen. Pues la verdad que no hay una edad concreta con la que se deba sexar a nuestros ejemplares, ya que hay clientes que deciden mandar muestras de sangre desde muy pequeñitos, mientras que otros deciden esperar que tengan 25 o 30 días, y ahí poder extraer las plumas para poder sexar. Todo esto dependerá sobre todo de cuándo necesitéis saber el resultado, si muy pronto o podéis esperar que crezca el pollo. Gracias por tu pregunta. Nada, Carmen, muchísimas gracias también por tu pregunta. La verdad que es un placer contar con tantos usuarios que nos apoyáis desde el principio y me enorgullece mucho de hacer buenas amistades con todos vosotros, que os conozco ya desde hace años. Y respecto a la pregunta que has planteado, es una pregunta también bastante buena y bastante recurrente durante todo el año. Y como bien dices tú, Raúl, sobre todo me imagino que esto va a depender del nerviosismo que tengamos por saber el resultado del sexo, ya que, por ejemplo, si imaginemos tenemos dos pollitos y un pollito queremos dárselo a nuestro primo o nuestra prima, que a lo mejor ya tienen uno y ellos quieren justamente un macho o una hembra, pues a lo mejor sí que nos surge un poquito el sexarlo. Pero bueno, como bien comentáis, yo personalmente soy partidario de dejar que el tiempo pase y con unos 15-20 días, tal y como dice el Raúl, empezar a sexar. Creo que todas las cosas tienen su tiempo y bueno, pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Muy buenas, Pedro. Mi nombre es Mariola y soy de Granada. Y mira, quiero aprovechar para preguntar una cosilla. Yo soy usuaria de la tarjeta de descuento de tus mascotas, con la que, como ya comentáis, salen más económicos los sexajes.
pero ¿me podéis explicar bien para qué sirve la sección del desván de sexajes, por favor? Un saludo. Pues Mariola, esa sección es una herramienta creada con la colaboración de Agapornis España, básicamente para que recibáis en privado vuestros sexajes y lo descarguéis. En estos momentos estamos corrigiendo algunas cosas, pero calculo que en breve lo tendréis a vuestra disposición. Y nosotros os depositaremos los PDFs allí, para que podáis cogerlos y tenerlos a vuestra disposición. Pues Mariola, la verdad que agradecer también tu pregunta, ya que esto afecta también a lo que viene siendo la página web nuestra de agapornishispana.com, en la que en futuros programas iremos destripando un poquito todas aquellas cosas que tiene de ventajas para los usuarios. También os hablaremos de la tarjeta de descuentos, que mucha gente ya está hablando en las diferentes redes sociales, para todas las personas que tenéis mascotas. Pero sobre lo que estás preguntando, bien te ha contestado el Raúl. Lo que viene siendo esta herramienta de baúl de sexajes es básicamente un apartado que todos los usuarios, tanto usuarios con tarjeta como usuarios sin tarjeta, podáis recibir vuestros sexajes de forma personal, ¿vale? No tanto por email, sino ya directamente cuando accedáis a vuestra página, a vuestro apartado en agapornishispana.com, os aparecerá el apartado desbloqueado cuando tengáis sexajes a vuestro favor, y sin embargo cuando no tengáis sexajes y los hayáis descargado, esa aplicación se deshabilitará para así no ocupar digamos que peso de almacenamiento en la página web, ¿vale? Pero me parece una pregunta muy buena que os iremos comentando, o sea que muchas gracias, Mariola. Vamos, si no me equivoco, ya a la cuarta y última pregunta, y si no me equivoco es de Sheila. Hola Pedro, muy buenas, soy Sheila de Toledo. Me gustaría ver si me podríais enseñar dónde tengo que pinchar a mis agapornis para hacer un sexaje por sangre. Muchas gracias. Buenas Sheila, para analizar o extraer las gotitas de sangre a vuestras aves siempre recomendamos que lo hagáis pinchando en alguna de las almohadillas de los dedos y apretando un poco para que salga la gota. Una vez salga, impregnáis un papel blanco sin tinta con esa sangre o la dejáis caer en el círculo del formulario nuestro y listo. O también, como comentaba anteriormente, cortándole un poquito la uña. Muy buena Sheila, muchísimas gracias también por tu pregunta. Solamente a puntillar, cuando se realice la analítica de sangre, ¿vale? Yo soy partidario, no sé cómo lo veréis los demás, pero yo soy partidario que la gente que vaya a analizar por sangre, que sea gente que al menos haya visto algún tutorial a través de nuestro canal de YouTube de Agapornis España, o bien informarse antes, ¿vale? Ya que al fin y al cabo le podemos hacer daño a nuestra mascota y eso es lo que no queremos bajo ningún concepto, ¿vale? Al fin y al cabo una extracción de pluma, a mi parecer, creo que es algo muchísimo más sencillo, por decirlo así, que prácticamente yo siempre lo equiparo a quitarnos nosotros mismos un pelo. Por lo tanto, yo le recomendaría que el análisis por sangre lo hiciera sobre todo gente un poquito más experimentada o que al menos haya consultado las diferentes redes sociales en las que hay información de este contenido. Y de todas formas, nosotros próximamente publicaremos más información tanto por parte de vídeo como en podcast acerca de este contenido. Por lo tanto, muchas gracias. Y seguimos con la entrevista, vamos. Antes de seguir esta agradable conversación con Raúl López Palacios, propietario del laboratorio de sexajes Lorislab, quisiera agradecerte de corazón el gran apoyo que siempre hemos tenido y tenemos en el grupo de Agapornis España y Aves de España, pudiéndonos ofrecer un precio especial a todos los usuarios de nuestras redes sociales. Por lo tanto, Raúl, nuevamente, muchas gracias. Gracias a vosotros, Pedro, por contar y confiar en Lorislab. Pero bueno, quiero aprovechar para seguir preguntándote más cosas y aprovechar este momento que estamos pasando aquí para preguntarte todas aquellas dudas que diferentes usuarios también nos hacen, ¿no? Si un usuario tiene 50 agapornis que quiere sexar, ¿el proceso es el mismo? ¿Tiene que hacer alguna cosa para mandar sus muestras?
Mira, Pedro, como ya te comentaba anteriormente, las muestras antes de enviarse debemos preregistrarlas, ya sean pocas o muchas, para así evitar errores de transcripción. Para ello debemos de comentarte que estamos actualmente en un proceso de cambio, pero en la actualidad el usuario debe rellenar un documento Excel desde el ordenador o desde el móvil, y en ese documento debe introducir cada fila cada uno de los ejemplares que quiera sexar, con los siguientes datos: especie, subespecie, anilla, fecha de nacimiento y los datos personales. Estas filas van numeradas, por lo que ese número será el que marque en el folio en la solicitud de los sexajes que pretende sexar. Una vez hecho esto, el documento relleno me lo pueden enviar a info@lorislab.com poniéndome el concepto preregistro más nombre y apellido de cada cliente, y así yo puedo identificarlas cuando me lleguen al laboratorio. Bueno, Raúl, pues la verdad que una vez más agradecer tu disponibilidad aquí en Palabra de Agapornis y por habernos dedicado el rato hoy viernes a las 7:20 de la tarde en este primer programa de Palabra de Agapornis. Y bueno, quiero abusar un poco de la confianza y me gustaría preguntarte, tanto a ti como a partir de hoy a todos los invitados que vayáis viniendo, ¿qué te gustaría decir a todos los usuarios que nos siguen hoy aquí en Palabra de Agapornis? Lo que tú quieras. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los clientes que confían en Lorislab. Y segundo, si tienen cualquier consulta, que no duden en llamar, que estamos aquí para solucionar todas sus dudas y ayudarle en todo lo que necesiten. Preguntarte al mismo tiempo, ¿crees que tu sector actualmente con esta situación de COVID o post-COVID, aunque bueno, eso de post, vamos a ver cómo avanzan las cosas, pero ¿crees que tu sector está igual, peor o mejor con esta problemática socioeconómica? La verdad, Pedro, que a mí personalmente no me he visto afectado por el COVID, al contrario. La gente ha tenido más tiempo para poder analizar sus aves y la verdad que muy bien. No tengo queja ninguna. ¿Podrías decir a los usuarios por qué crees que deberían hacerse nuestra tarjeta de descuentos de tus mascotas? Pues la verdad, Pedro, pienso que toda iniciativa que surja en estos momentos por la que estamos pasando y que favorezca los bolsillos de todo aquel usuario que tenga alguna mascota, pues resulta muy interesante. Y que decir que ya sabéis que contáis con todo mi apoyo para lo que necesitéis, y decir a todos los usuarios de Agapornis España que disponiendo la tarjeta de Mascotas España, pues gozaréis de un descuento exclusivo con Lorislab. Pues lo dicho, Raúl López Palacios, gerente del laboratorio de sexajes Lorislab, muchísimas gracias y nada, desearte que todo te vaya al menos tan bien como hasta ahora, y ya sabes que para lo que necesites, aquí está tu casa, Palabra de Agapornis. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Un placer que hayáis contado conmigo en este primer programa, la verdad. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy, pero quiero aprovechar a comentaros a todos los que nos escucháis que vuestra colaboración es indispensable para estos programas de podcast. Y para eso tenéis que mandarnos un mensaje de audio diciendo: hola, mi nombre es Federico, soy de Málaga y mi pregunta es: ¿cómo debo dar de comer pasta de cría a nuestros agapornis? O cualquier pregunta que tengáis. Nos la podéis hacer a través de nuestras redes sociales. Y nada, aquí se despide un servidor y os invito a seguirnos el próximo viernes en Palabra de Agapornis con un nuevo tema y mucha más información interesante.